12, primera de Samuel capítulo 2, segunda de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Perdón, hermanos, era al revés. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel. Ya está anotando los géneros, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer un versículo para empezar. Versículo 12, ¿lo tenemos? Bueno. Amén. Dice así la palabra de Dios, lo voy a leer para ustedes y me escuchan. La palabra de Dios dice así: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Llega la pregunta a nuestra mente y nos ponemos a pensar, los hijos de Eli, dice la palabra de Dios, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo puede existir esto? Siendo un juez, Eli siendo juez, siendo sacerdote, siendo un gran hombre de Dios, fue un gran hombre de Dios usado por parte del Señor, y hablar de los hijos impíos, y se le añade, no tenían conocimiento de Jehová. Con esa pregunta en nuestra mente, o con esto en nuestra mente, ¿por qué? ¿Y por qué eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová? Con esta mente vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Amoroso Señor y Padre Celestial, estamos delante de su presencia, Señor, rogándole primeramente el perdón de nuestros pecados, ayúdanos a obedecer. Le rogamos, Señor, que por favor nos ayude a que podamos, Señor, entender su palabra. Indignos hoy, Señor, estar aquí enfrente. Usted sabe, Señor, y así mismo, Señor, le agradezco por la oportunidad. Le pido, Señor, de una manera muy especial, obra en mi vida. Y Padre, úseme. Indigno soy, nuevamente lo digo. Y le agradezco, Señor, por ello. Le pido, Señor, que usted hable por medio de mí, que su palabra, Señor, sea la que hable. Ayúdeme, Señor, a poder expresarme de la misma manera para honrar y glorificarle a usted, no para glorificar a nadie, Señor, sino para que usted sea glorificado hoy día, Señor. Su palabra, Señor, haga medida en nuestros corazones. Padre, nuevamente le ruego que tome este control, que estamos en sus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar, hermanos, en esta semana, el día lunes, estábamos platicando en el trabajo y vino la pregunta a los que estábamos ahí platicando, y nos pusimos a platicar acerca de los jóvenes, de los niños, en realidad ya hasta adultos, los milenios. ¿Han escuchado esa frase? ¿Quién no ha escuchado acerca de los milenios? ¿Ustedes no escucharon? ¿No han escuchado? Ok. Se cree que la generación de los milenios viene de los 80s hasta esta fecha. En realidad es de los 80s a los 2000, pero de ahí se le llaman post-millennials, después de los años 2000. Se habla y se dice acerca de esos jóvenes, niños, a esa etapa ya son adultos. A esta etapa, que serían hasta los 38 años, son milenios. Desde el capítulo. Desde el año 1980 hasta esta etapa más o menos se le llaman los milenios. ¿Por qué se le llaman los milenios? Primeramente porque fue la era en la que comenzó la tecnología, en la era que comenzaron los teléfonos, comenzó la televisión a color. Hubo muchos cambios en la tecnología. Y se le llama milenios porque también una de las razones más grandes, y se les critica mucho porque en esa etapa de transición, de tecnología y todo eso, nos hemos dado cuenta, y se ha dado cuenta la sociedad, que muchos de estos jóvenes, y se les ha hablado, se ha dicho así, que no sirven para nada. Es un término tal vez muy fuerte, pero se les habla en que se dice que no saben ni siquiera cocinarse un par de blanquillos. Se dice que no saben ni siquiera barrer su casa. Se dice que no saben ni siquiera salir a buscar trabajo. Son tal vez muy buenos para la tecnología y son muy inteligentes,
pero en la sociedad a veces no sirven para mucho. Estaban hablando en el trabajo y se decía que estos jóvenes de hoy, a hoy día se batallan mucho con ellos. Hay un joven en el trabajo, tiene creo que 25 años, y se le dio un puesto, fracasó, se le dio otro puesto y fracasó, y se va moviendo de un lado para otro, de un lado para otro, y siguen las mismas. No se le ve empeño, no se le ve ánimo, no se le ve ganas de trabajar, se sienta, se la pasa fumando, se la pasa hablando por teléfono. Hay muchas cosas que le están afectando. Y lo que salió a la plática dijeron es que es de los milenios. Y de los años, ¿qué serán? Tal vez hasta los 38, dicen que hasta ahí es. Pero hay muchos que no son igual. Hay entre, como dicen por ahí, hay un dicho, tal vez más dichos, de todo hay en la viña del Señor. Hay jóvenes que son excelentes, son súper trabajadores, han salido adelante, tienen excelentes carreras, son muy trabajadores, saben desde hacerse un par de blanquillos hasta cocinar, saben salir a trabajar, pueden hacer muchas cosas. Pero hay una etapa en ciertos jóvenes que de plano se batalla, no saben agarrar una escoba y no saben ni siquiera, a veces los manda uno afuera y ¿sabes qué? Abre el carro, saca la cruceta, o la cruceta como le llamamos, para quitar la llanta. Pero ¿de qué me estás hablando? No sé, ¿qué es eso? ¿Verdad? Hay una cierta etapa. Ahora, ¿por qué vengo a esto? Y hablando acerca de esto, porque vamos a hablar un poquito acerca de la juventud. Pero ¿por qué se les llama así? ¿Es por culpa de ellos o por culpa de alguien más? ¿De qué es la pregunta? ¿Por qué llega la pregunta? ¿Es culpa de ellos o es culpa de alguien más? ¿Perdón? De uno como padre. Yo estoy 100% con la respuesta del hermano. Yo creo que no es culpa de ellos, la culpa es nuestra. Hemos hecho de nuestros hijos algo. Se ha dicho siempre que a los hijos se nos da una hoja en blanco, bueno, se mira un poco la letra, se nos da una hoja en blanco y nosotros vamos escribiendo lo que nosotros queramos en una hoja, ¿verdad? Se ha hablado mucho acerca de ello. Nosotros podemos hacer de ellos un excelente estudiante, podemos hacer de ellos un excelente cristiano, podemos hacer de ellos hijos que tengan carreras, maestrías y grandes cosas. Pero no solo eso, podemos hacer de ellos que ellos sepan cocinarse, que ellos sepan lavar su ropa, que ellos sepan barrer, que ellos sepan... Podemos hacer de ellos una joya preciosa. ¿Cierto o no? Ahora, los jóvenes milenios, ¿es culpa de ellos? No. Sí y no, en cierta manera. Porque cada joven hasta cierto tiempo, hasta cierto punto, tiene razonamiento y puede él llevar a cabo muchas cosas, puede lograr hacer muchas cosas. Hay jóvenes que no han tenido sus padres y han llegado a ser multimillonarios. ¿Sí? Han llegado a hacer grandes cosas, pero no es porque él tuvo y tomó la decisión de hacer algo. Se habla de varias personas. Carlos Slim, un millonario, Jiménez. ¿Cómo comenzó él? Yo sé que no es de los milenios, pero ¿cómo comenzó él? Comenzó de la nada. Comenzó vendiendo periódico, comenzó vendiendo tickets de lotería y poco a poco fue adquiriendo. Empezó él a comprar, ¿cómo le llaman? En meterse al mercado a comprar, ¿cómo le llaman? Acciones, la tenía en inglés, en los stocks. Pero acciones y empezó, pero él tomó la decisión un día de dejar de ser joven, ¿verdad? De dejar de ser lo que era antes. Ahora, la palabra de Dios nos habla aquí, vamos a meternos ya un poquito adelante a lo que es la palabra de Dios. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En este caso hay muchas cosas que estorban a un joven, a una persona, a un niño, como lo es ahora en este tiempo los niños Arana. Ellos
pues prácticamente son los que están aquí ahorita. Manuel, ¿cuántos años tienes, hijo? ¿13? ¿13 años? 12 años. 12, 13 años. ¿Cuántos años tienes, hija? 14 años. Y yo, para mí, esa niña, para mí yo la tengo en muy alta estima. Porque por la gracia de Dios ella ha decidido seguir al Señor. A pesar de tantas cosas que están pasando en su vida. Tantas cosas que han pasado en su vida. Es mucho. Y aún así yo le doy gracias a Dios y de verdad yo la tengo en muy alta estima. ¿Y por qué? Porque ella ha decidido seguir al Señor. Ella ha tomado la decisión a pesar de obstáculos y a pesar de que a veces mamá nuestra madre no viene. Pero ella ha tomado la decisión. ¿Y cuántos de nuestros hijos hicieran esa misma decisión? Si nos pusiéramos a pensar, ¿cuántos de nuestros hijos hicieran esa misma decisión? No está mamá, no está papá, yo voy a seguir al Señor. ¿Cuántos de nuestros hijos en este momento nos preguntamos nosotros, ¿estamos seguros que ellos seguirían al Señor? Estamos en la iglesia, somos cristianos, creemos que somos salvos. Yo creo que todos aquí podemos levantar nuestra mano, yo soy salvo. Pero sí, estudio la Biblia, leo la Biblia todos los días, me levanto temprano a orar, le doy tiempo al Señor, ayudo en la iglesia, tal vez dirijo la iglesia, tal vez predico la iglesia o hago esto. ¿Cuántos de nuestros hijos estarían dispuestos a seguir al Señor si nosotros nos apartamos? Es una pregunta tal vez muy fuerte, una pregunta que nos hacemos y decimos, estamos en una pregunta que nos pone en aprietos, ¿verdad? Y nuevamente, vuelvo y repito, eran impíos y no conocían a Jehová. Un gran siervo de Dios, tal vez era de los más estudiados porque recordemos, era sacerdote. Y el sacerdocio requería era de lo más alto, las más altas expectativas de un hombre. Tenía que ser lo más recto, lo más puro, lo más derecho, como nosotros le dijéramos aquí, para seguir al Señor. Pero sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen al Señor? ¿Cuántos de nuestros hijos están verdaderamente conociendo al Señor? Para hacer un poquito de recuento en la vida de Elí. Elí vivió en Silo. Era un gran líder de esa gran nación y estuvo por un espacio de alrededor de 40 años liderando. Pero sus hijos, malos y no tenían conocimiento de Dios. Samuel era el sucesor, sabemos un poco de la historia, conocemos acerca de él. Elí tenía dos hijos. Muchos de nosotros conocemos el nombre de ellos. ¿Y cuál fue el fin de ellos? Ofni y Finés. Pero se habla mucho de la conducta de ellos, de la indiscreción que ellos tenían, con cuánta frialdad tomaban las cosas de Dios, qué es lo que hacían ellos a las puertas del santuario, a las puertas del templo. ¿Qué es lo que hacían? Era radical todo lo que Elías hacía a lo que sus hijos hacían. Se iba totalmente al extremo. La palabra, si bien vamos en el versículo 12, la palabra impíos en el griego, donde se les nombra a los hijos impíos, en el griego se conoce como hijos de Belial. ¿Qué quiere decir eso? Hijos de Belial. Prácticamente es hijo de Satanás. Un hijo que no conocía al Señor, dice la palabra de Dios, no conocían a quién, a Jehová. No tenían conocimiento de Él. Prácticamente estaban porque ahí los pusieron y nada más. Pero a un hombre recto, dedicado al Señor, que a su hijo se le llame hijo de Satanás, un hijo de Dios que está totalmente adentro de las cosas del Señor, un hijo de Satanás. ¿Qué tan importante es la salvación de nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Podemos hablar tantas cosas de los nuevos jóvenes, de los jóvenes mileniales, de los postmilenios. Podemos ver que tienen errores, ya no siguen en sus estudios, se la quieren pasar cuando trabajan en McDonald's porque ya no quieren terminar su high school. Trabajan, se la pasan en las calles. A muchos de ustedes supieron el problema que tuve con un ticket que ni sabía que tenía. Pasé un día arrestado. En ese día de una noche que pasé ahí y tal vez mediodía, hermanos, no tienen idea cuántos jóvenes había. ¿Cuántos jóvenes había? ¿Y qué creen que se la pasan hablando? Oye, ¿recuerdas esto? Estuve robando en el In-N-Out por querer sacar $50,000. Me tuvieron ahí encerrado. Quise sacar $50,000. Oh, sí, yo me acuerdo. Oh, tú eras. Oh, sí. Oh, yo ahí estaba, por ahí cerca. De eso es lo único que hablan. Es feo escuchar eso de los jóvenes. Pero ¿qué tanto nos está lastimando nuestro corazón? Como padres, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es feo que un joven hable de esa manera. ¿Y dónde creen que van a hablar? Directamente al infierno. Conocí a un joven ahí y le dije, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué estás aquí? Oh, es que yo robo y hago esto y hago lo otro. Y me dice, digo, pero ¿no has querido cambiar? No, es que yo ya lo tengo como hobby, salgo, tengo mi trabajo, pero me gusta robar. Mismo la palabra de Dios dice que ya están cauterizados los corazones. Quiere decir que ya están de parte de Satanás y lo que le importa a Satanás simplemente perderlos. Echarlos a perder más. Conocí a otro joven, y yo me imagino al hermano, conocí a tanta gente igual a él. Y conocí a otro joven que le dije, oye, hermano José, ¿pero por qué? ¿Por qué no quieres hacer un cambio? Estuve platicando con él y salió la casualidad que él estuvo congregándose en la iglesia del pastor Ezequiel Salazar. Él conoció al Señor en la iglesia del pastor Salazar. Él aceptó al Señor, él entregó su vida para servir al Señor tiempo completo. ¿Y dónde creen que está ahorita? En la cárcel. Porque no hubo un padre que tomó el liderazgo en casa para poder sacarlo de ahí. ¿Sí? Ahora, cuando la palabra de Dios llama a los hijos de Elí, hijos de Belial, quiere decir que están perdidos totalmente. No conocían a Jehová. En este versículo, vamos a ver el versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. Aquí nos señala las transgresiones y lo que ellos hacían. Versículo 22. Pero Elí dice, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo, ¿qué dice? Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. El tabernáculo es un lugar, en ese tiempo era un lugar muy santo. Y a las puertas, dice la palabra de Dios, dormían. Era un pecado totalmente fuera de serie, como dicen. Describe su pecado, los describe como hijos de Satanás, y en el capítulo los señala como transgresores. Es ciertamente Elí ya era viejo. Él oía todo lo que sus hijos hacían. Hermanos, hay un error tan grande que nosotros hemos cometido en este tiempo. En ocasiones, a nosotros se nos dice, se nos habla, se nos incita, nos dicen, hermano, hermana, en este caso puede ser un pastor, nuestro pastor puede ser un hermano de la clase, hermano, su hijo está así, tiene ciertos actitudes que creo que lo pueden perder. Oh, no, ¿cómo creen? Mi hijo no puede ser así. Mi hijo, no, por favor. ¿Qué estás pensando? Para nosotros a veces es una ofensa y a veces me pongo a pensar, cuando estaba estudiando, digo, Elí tal vez decía lo mismo.
mis hijos de un siervo, por favor. Ciertamente Elí andaba de un lado para otro buscando, era pues el sacerdote, tal vez andaba viajando mucho, pero se perdieron sus hijos, ¿verdad? Y vemos cuando la palabra de Dios, más adelante en los versículos, en el versículo 27, nos habla de algo muy importante. En este texto que describe, vamos a ver el versículo 27, dice, versículo 27, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí. Ahí está hablando de Samuel. Pero ahí también, más adelante, en los versículos adelante, por tiempo no vamos a leer más, pero ahí más adelante nos damos cuenta de que el anuncio que Dios, el ángel de Jehová, le dio a Elí era prácticamente el anuncio más grande que un padre puede tener: la ruina de sus hijos. La ruina de sus hijos. El ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová, ¿qué significa eso? El ángel de Jehová. En estos tiempos nosotros lo podemos tomar así. El ángel de Jehová puede ser el pastor, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un ujier de la iglesia, puede ser un hermano de la iglesia. Hermana, puede ser tu esposo. Puede ser tu esposo que te dice, amor, tienes que cortarle aquí un poquito a este arbolito. Pues tienes que cortarle. O esposo, también las esposas pueden ser ese ángel. Amor, no le estás tomando tiempo a tus hijos. Amor, no estás haciendo esto. Cuando no hay una cierta comunicación entre dos personas, es muy difícil entenderlo. Y si no hay siempre hemos dicho, si no hay una buena relación entre esposo y esposa, y no nos ponemos de acuerdo en la educación de nuestros hijos, especialmente de ahí yo creo que comienza todo, no vamos a hacer caso, o vamos a hacer caso omiso de alguien o de un ángel del Señor que viene a nosotros a darnos un aviso. Está en peligro tu hijo, está en peligro tu hija. Puede haber drogadicción, puede haber malos amigos, puede haber malas amistades nuestras entre papá y mamá, otras amistades, puede haber malos maestros, no nos vamos dando cuenta. Muchas veces hemos sido faltos de discernimiento. Nosotros hemos sido faltos de discernimiento porque no hemos aprendido a escuchar la voz del Señor. La voz del Señor por medio de ese ángel, de ese pastor que está enfrente de ti, no ahorita, en las predicaciones, que ese pastor que siempre está enfrente de ti y te dice, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, cuida a tu iglesia, cuida a tus amistades. El diablo, dice la palabra de Dios en Santiago, que el diablo anda como león rugiente buscando a tu familia, a tu hijo, a quien devorar. Amén. Y hacemos caso omiso. No esperemos a que nos pase lo de Elí, que vino el ángel y solamente vino para anunciar la ruina de sus hijos. Ya no había tiempo para regresar eso, ya no había tiempo. El tiempo se le acabó a Elí. Se le avisó, se le dijo, el pueblo le decía, Elí, mira, tus hijos están haciendo esto enfrente del templo. Tus hijos están prácticamente fornicando enfrente del templo. ¿Y qué estás haciendo? Pero como todo, tal vez papá consentidor, como todo papá tolerante, hermanos, en ciertas ocasiones tenemos demasiada tolerancia con nuestros hijos. Demasiada tolerancia. Y eso lo digo por mí. Tenemos demasiada tolerancia. Viene mi hijo o mi hija y, pero papi, me llega al corazón el ver llorar a mi hijo, el ver llorar a mi hija. ¿Y qué estamos haciendo? Ok. Estamos siendo demasiado tolerantes. La tolerancia que Elí tenía en su vida para con sus hijos los llevó a la ruina, los llevó a la destrucción.
los llevó simplemente a que el ángel del Señor llegara a él y le dijera: Elí, se acabaron tus hijos. Se acabaron. Se acabó tu hijo, está allá, está tirado drogadito, está en vicios, anda con mujeres, está acabado. Sorry, pero ya no hay regreso. Hermanos, ha habido muchas veces que hemos hablado con jóvenes, hemos hablado con niños, hemos hablado con adultos. Hermano o joven, el Señor te ama, quiere cambiar tu vida. No quieren, por más que se les habla del Señor, por más que se les habla del Señor, no hay un regreso. No hay un regreso. Hermano, hermana, si tienes un hijo aquí en la iglesia, es tiempo de que digamos: basta, no más a la tolerancia, no más a decir, pero es que es un niño, pero es que lo puede pasar. Es tiempo de decir no, porque Satanás, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, buscando a tus hijos, buscando a mis hijos, buscando a cada uno de los hermanos aquí en la iglesia. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, durmiendo. El Señor viene. ¿Y dónde están nuestros hijos? Hermanos, lamentablemente, Elí no pudo decir nada. Prácticamente quedó mudo. Quedó mudo. ¿Queremos llegar a ese extremo? Hermanos, este estudio lo estuve analizando muy bien. Tiene mucho tiempo que he estado queriendo este estudio. Solamente el Señor sabe hasta cuándo. Yo le decía al Señor, hay muchas cosas que nosotros como padres estamos permitiendo y nuestros hijos están yendo al infierno. Nuestros hijos han sido mediocres, no por ellos, es por nosotros. Me ponía a platicar con mi hijo y le decía: hijo, yo empecé a estudiar un poco de piano, lo dejé a la mitad, no terminé nada. Empecé a estudiar un poquito de violín, para mi vergüenza, ahí quedé, a la mitad. Empecé a estudiar computación, ahora lo necesito, y me quedé a la mitad. Por la gracia de Dios, terminé todo el curso de mecánica automotriz y no aprendí nada. ¿Verdad? Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros como padres hemos llegado a ser mediocres. Se oye mal esa palabra, ¿verdad? Y es un poco ofensiva. Somos mediocres en algunos aspectos. ¿Y quiénes creen que van a pagar la consecuencia? Nuestros hijos. Nuestros hijos van a pagar la consecuencia. Una de las cosas que yo dije, en lo que sí yo no voy a dejar y quiero terminar, es el instituto bíblico. Lo empecé, no lo terminé, y ahorita estoy, voy de ratitos. De ratitos estoy trabajando y bien cansado, hermano Gustavo sabe, mucha tarea que tenemos. Y tenemos que estar batallando con el trabajo, tenemos que estar batallando, bueno, no batallando con la casa, ¿va? Las cosas no la tratan. Pero lo demás, hay muchas cosas, el estudio y todo eso. Pero dije, no, yo voy a terminar. A veces mi esposa dice: amor, nos deja toda la semana, casi no lo vemos. Le dije: lo siento mucho. Este semestre, hermanos, de verdad, este semestre dije: no más, ya no más. Es mucha la presión. Trabajo, horas de estudio, horas de ir al instituto, lunes de instituto, martes tenemos ¿cómo le llamamos? Estudio bíblico en nuestro hogar con mi familia. El miércoles en la iglesia, el jueves tengo que ir al instituto, el viernes en iglesia, el sábado venimos a evangelización, no puedo ir porque sábado sábado venimos a evangelización, domingo todo el día en la iglesia. A veces tendríamos a cansarnos, hermano, pero Satanás sabe dónde, hermano, nosotros nos podemos caer. Necesitamos nosotros aprender, tener un despertar, necesitamos salir adelante porque ellos se pierden. La ruina no fue algo fácil para los hijos de Elí también. Imagínense Dios avisándole a Elí y sus hijos sabiendo que de cualquier ratito mueren, cualquier ratito desapareces para con ellos. El mensajero
solo dio el mensaje, lo reveló, se fue. ¿Cuántos mensajeros han venido a nuestra vida? Y hemos hecho caso omiso de él. No durmamos en nuestros laureles, salgamos adelante, echémosle ganas, porque Jehová eligió un sucesor. Dios eligió un sucesor, vimos a Samuel. Y créame que lamentablemente Elí era sacerdote, su sucesor que fue Samuel. ¿Y qué pasó con Samuel? ¿Vale? Se perdieron los hijos también. Hermanos, esto de que se están perdiendo los hijos va de generación en generación. Elí no era su hijo Samuel, pero prácticamente quien lo crió, ¿quién fue? Samuel. ¿A Samuel quién lo crió? Elí. Prácticamente Elí crió a Samuel. Y lamentablemente hubo un gran problema también con los hijos de Samuel. Generación a generación se está yendo, se está pasando los fracasos de que nosotros permitimos a la siguiente generación. ¿Cuántos cristianos se va y se les predica y se les dice, hermano, regrese? No, si yo soy cristiano, regrese a la escuela, nada. Simplemente porque a tal vez un hermano le hizo una cara chueca y ya. Y quienes se llevan entre los patos, pero no, los pies, ¿quiénes son? Los hijos. La palabra de Dios nos habla y nos dice siempre en Salmos, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasa? No se apartará de él. Para mi vergüenza, y esto es como testimonio, no lo voy a contar todo, luego viene el oído, hermanos, para mi vergüenza, nosotros como cristianos, nosotros no crecimos, no nacimos en un hogar cristiano, pero más o menos a los, no me acuerdo exactamente, 6, 7 años, eso hace poquito, a los 6, 7 años conocimos al Señor, comenzamos a ir a la iglesia, un muy buen pastor que dio su vida para ir, un americano dio su vida para ir, apenas si hablaba español, a mí me llamaba Turro, a mi papá le decía refrigerio, mi papá se llama Refugio, le decía refrigerio, a Pedro Infante le decía Pedro Elefante. Hermanos, es un pastor que se dedicó en cuerpo y alma a seguir al Señor y a levantar una iglesia. Y por la gracia de Dios nosotros somos fruto de ese misionero. Nosotros venimos para acá, para Estados Unidos, y comenzamos trabajando y todo, y como todos yo creo pensamos estar firmes, dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que no vamos a caer? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, no, yo no, a mí no me va a pasar? Para mi vergüenza, nosotros nos desviamos de las cosas, bueno, sí y no, nos desviamos de las cosas del Señor, comenzamos a ir a iglesias que no eran, son cristianas, entre comillas, liberales, se predicaba el evangelio a medias. ¿Y qué creen que pasaba en esos tiempos? Comienzan a conocer gente, una iglesia liberal, no importa cómo te vistes, no importa cómo vengas, si vienes borracho, si vienes medio mareado o lo que sea, no importa, tú ven, alaba a Dios, siente el amor de Dios en los cantos, en la alabanza, en la guitarra eléctrica. Gracias a Dios tenemos una muy buena música aquí. Hermano, una iglesia que no es 100% como Dios quiere, te va a alejar. Y eso pasó con nosotros. Llegó el tiempo en que nos descargábamos, hicimos así, y ahí vamos para allá, y ahí vamos para allá. Y créame, hermano, que la palabra de Dios no se equivoca. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa mujer que ustedes ven ahí, mi madre, siempre le dimos muchos dolores de cabeza, porque nosotros nos alejamos del Señor. Y desde allá, cuando ella hablaba con nosotros, créanme, hermanos, yo no sé, pero las palabras de una madre, las oraciones de un padre, cuando el Señor trabaja, el Señor te jala.
Bueno. Aunque de lejos, hermano, nosotros tuvimos como 13 años sin ver a mi mamá. Y esos 13 años, las oraciones, pregúntenle a mis hermanos, ¿cómo? Solo con llamarnos, algo tienes, no te estás portando bien, no, mamá, no, a mí no me mientes. Así es. A mí no me mientes. Hermanos, nosotros hemos aprendido a conocer tanto a nuestros hijos que a veces no nos damos cuenta. Y habemos aprendido a conocer tanto a nuestros hijos en ciertas maneras y en ciertas maneras no nos damos cuenta que se nos están perdiendo. Tal vez Elí pudo haber pasado eso. Él pensaba conocer a sus hijos, pero no los conocía. ¿Qué pasó con ellos? Se les perdieron. Después se cumplió el tiempo, lo dicho se cumplió cuando el enemigo, los filisteos, vinieron e hicieron guerra contra Israel, matando a muchos entre el pueblo, entre ellos los hijos de Eli. Finés, Ofni y Finés murieron. Se acabó. ¿Qué quedó de ellos? Nada. ¿Dónde quedó la siguiente generación? Murió. 2 hijos tenía Eli. Ellos pudieron seguir la generación tras generación, tras generación, tras generación. Y Dios la cortó. Dios la cortó. No permitamos que eso pase con nuestras generaciones. Dios la cortó. Y eso debemos inventar. No, y ahí vamos terminando. Bien, la palabra de Dios habla acerca de esto, habla acerca de muchas cosas. Y en esto habla de que Elí más o menos tenía alrededor de 98 años cuando recibió la noticia. La noticia que el ángel le dio fue crucial. En estos días, hermanos, los padres, papá y mamá, tenemos perspectivas falsas de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir con esto? Pensamos que no rompen un plato. Si alguien dijo por ahí, rompen la vajilla completa. No tengamos malas perspectivas falsas de nuestros hijos. Hermanos, muchas de las cosas con las cuales hemos echado a perder a nuestros hijos son nuestros malos caracteres. Nuestra mala manera de hablar dentro de nuestro hogar. Nuestra mala manera de tratarnos entre papá y mamá. El mal carácter mío y mío nada más. Yo sé que ustedes no. Está echando a perder a nuestros hijos. Nuestro mal vocabulario. Como ya lo dije, somos demasiado consentidores. Hermano, no ignoremos, no pasemos por alto la corrección. La palabra de Dios dice, ¿cómo dice el versículo? No, la vara y la corrección, dice el ángel, sabiduría. Sabiduría viene de parte de Dios. Si Dios lo instruyó, Dios lo dijo, ahí vemos a la obra. No demos por alto la corrección. No demos por alto la disciplina. ¿Es diferente la disciplina y la corrección? Sí. Disciplinar es una cosa, corregir es otra. Corregir es, hijo, esto, estás tomando una mala decisión, corrígelo, encamínalo, pero también disciplínalo. Porque hay veces que, no, pero yo lo voy a hacer así, pero no, es que no. En ocasiones le digo a José, necesito que tú estés, ayer no practicaste el piano, pero papá, lo siento mucho, no hay opción, pero practicas el piano todos los días. Todos los días. ¿No lo hiciste? Lo siento mucho, yo te estoy corrigiendo lo que tú estás haciendo, lo quieres hacer. ¿Ok? Disciplina. No pasemos por alto la disciplina. La palabra de Dios dice que Elí no los estorbaba. Los padres que gritan, en vez de gritar, los preparamos para un fracaso rotundo. ¿Qué no entiendes? Ya te dije, te voy a pegar. Y eso no es contra nadie.
hablamos más de lo que hacemos, avergonzamos más a nuestros hijos de lo que nosotros hacemos. Yo he hablado con mi esposa y le he dicho, no les hables mucho, dele, si no lo hace, llévelo en privado, hable con él, te dije, te lo advertí, después quítale un poquito el polvo y va a ver cómo se va a ver más limpio. Es lo que pasa, lo que nosotros pasamos por alto de disciplina. Los que abandonamos a nuestros hijos. Para mi vergüenza, tengo 2 semanas y media. He trabajado mucho. El día lunes ya me iba para el instituto y le dije a mi esposa, ya me voy rápido y salgo corriendo. Y mi hija dice, papi, no te vayas, no has estado conmigo. ¿Cómo crees que yo me sentí? Y eso que solo son 2 semanas y media. ¿Cuántos de nosotros, papá y mamá, va a trabajar y no le damos tiempo a nuestros hijos? No le damos tiempo a nuestros hijos. Estamos haciendo lo del I. Queremos esperar que la noticia llegue y esa mala noticia nos rompa el corazón. Las malas amistades de los maestros, ¿por qué fracasan? Por nuestra falta de discernimiento, por ser insensibles, por ser egocéntricos. Solo yo, a mí me importa yo quiero tener un buen carro, quiero tener una buena casa, quiero tener esto, quiero tener el otro, y y nuestros hijos. Trabaja mamá, trabaja papá, porque queremos una buena casa, queremos un buen carro, queremos que tenga un buen celular, que tenga esto, que tenga el otro. ¿Qué estamos haciendo? Egocentristas, nos estamos haciendo egocentristas y fracasando a nuestros hijos. Ellos están tomando malas elecciones porque nosotros no hemos aprendido a elegir. Y ellos simplemente están tomando el ejemplo de papá y mamá. Eli tal vez no fue ese ejemplo. Eli tal vez les enseñó, les instruyó al principio y los dejó. ¿Será que nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Cuáles son los motivos que nos están haciendo? Tal vez es la pereza, tal vez las ganas, las faltas de hacer las cosas para con ellos, la falta de tiempo para leer la Biblia, la falta de tiempo para orar, la falta de tiempo para instruirlos. Como dice la palabra de Dios, hemos pasado por alto todo eso. Dice la palabra de Dios, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Terminamos leyendo nuevamente el versículo 22. Dice, solo voy a leer una parte, pero Elí era viejo y oía de sus hijos que sus hijos hacían lo que hacían, nuevamente, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Y ahí le dejamos. Y en el versículo 27, un varón de Dios, vino un varón de Dios a Elí, y la noticia fue que su destrucción estaba cercana. Elí, cuando oyó la noticia que llegó cuando los enemigos invadieron Israel, cuando los enemigos mataron a sus hijos, dice la palabra de Dios que él estaba sentado en una silla. Hermanos, estamos sentados, estamos sin hacer nada. Dejamos que la televisión nos destruya, dejamos que los teléfonos los estén criando. Ya no tenemos el tiempo para sentarnos con ellos y decirles, hijo, así se hacen las cosas, hijo, así se barre, hijo, así se lee la Biblia, así se entiende la Biblia. Ya no tenemos tiempo para eso. ¿Por qué? Porque agarro el teléfono, YouTube, los juegos, todo lo tienen a la mano. Pero nosotros, ni gracias. El teléfono nos instruye.
Los juegos nos enseñan a matar, los juegos nos enseñan a gritarle a mamá. A muchos tal vez ven los